Muy buenos días con todas y todos, bienvenidos a la Casa de la CEDU, que finalmente es la Casa de las Organizaciones Sociales. El día de hoy nos hemos convocado para presentar el informe de verificación sobre derechos humanos durante el levantamiento indígena y paro nacional del día 3 al 13 de octubre de 2019. Este es un informe que es el resultado del trabajo colectivo de varias organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, inmediatamente empieza el paro que se abre con la protesta estudiantil del día 3 de octubre, deciden conformar esta coalición, sobre todo para poder verificar las violaciones de derechos humanos, el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso del Estado frente a la protesta social que se ejercía en legítimo derecho por las demandas sociales, ¿no? La metodología, la alianza está conformada por 6 organizaciones que son Surcuna, CEDU, INRED, Amazon Frontlines, Idea Dignidad y desde Guayaquil el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La metodología de la alianza y el trabajo que tuvo esta coalición de organizaciones sociales primero partió de monitorear, asesorar e incluso patrocinar jurídicamente a la población involucrada, detectar y verificar posibles vulneraciones a los derechos humanos, emitir alertas, informes y alertas rápidas sobre situaciones muy específicas y sistematizar la información para construir primero un informe que fue enviado como en la mitad más o menos de la protesta y este informe que ahora les estamos presentando. Bueno, el día de hoy aquí en la mesa tenemos a Viviana Hidrobo, tenemos a una compañera que es víctima de la protesta y que ha decidido dar su testimonio, es Laura Carrión. Tenemos a María Espinosa, que es de Amazon Frontlines. Tenemos a Elsie Monge, que es de la organización que nos recibe, que es CEDU. Tenemos a Ana Vera, que es de Surcuna. A Fernanda Poveda, que es de la CEDU. Y tenemos a Mónica Vera, que es de INRED. Le vamos a dar la bienvenida a Elsie Monge, que nos va a hablar un poco del contexto de la movilización y tal vez si le damos un rato de tiempo al compañero de la cámara, no sé si estás... Sí, muchas gracias. Mona. Sí, se apega un poco más todo. Muchísimas gracias a todas y a todos que han decidido acompañar esta rueda de prensa. Es para nosotros fundamental contar con la presencia de los medios de comunicación porque sabemos que son los espacios que posibilitan publicar estas denuncias que son graves y que han ocurrido en este lapso de tiempo, ¿no? No sé si está listo ya. Bienvenidos, gracias por el interés que demuestran con su presencia. Contamos con la difusión de esta información que ha significado pues, un esfuerzo muy importante desde las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales en cuanto a las graves violaciones de derechos humanos que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Pero yo creo que es importante situarla dentro de un contexto más amplio, que es la estructura económica violatoria de derechos humanos de por sí. Es la que crea la desigualdad, es la que crea toda esta inconformidad desde la ciudadanía. Y las medidas que se tomaron, que son de acuerdo a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, solamente agravaron esta situación y como no había respuesta, vemos que el pueblo se organiza, estudiantes, este movimiento indígena desde la CONAIE y también los trabajadores afectados por el decreto 833, que en sí contiene violación a derechos. Nos preocupa que en estas situaciones siempre hay discrepancias de cifras, diferentes posturas. Lo que se ha visto más que todo es y eso, yo que estuve fuera del país, regreso al país y veo un clima de que todo el mundo ataca todo el mundo. Mucha gente ataca al movimiento indígena.
pero hay que ver que el movimiento indígena ha pasado 2 años tratando de dialogar, tratando de ver que se respeten sus derechos, haciendo propuestas y sin respuesta. Entonces, con esto de las medidas solamente, insisto, agrava una violencia estructural en contra de los derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables. Y lo que se vio fue un descalabro en la represión nunca antes visto, porque salen con bombas lacrimógenas en exceso, diría yo, caballos, hasta tanquetas. Esto parecía una guerra. No es guerra, es la reclamación de derechos. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, pensamos que no resuelve los problemas, pero es que ya se desbordó en la inconformidad con este sistema violatorio de derechos humanos. Entonces, el esfuerzo de estas organizaciones por documentar lo que ha estado sucediendo. Este informe se ha presentado ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se entrega a los medios el día de hoy con pruebas bien documentadas sobre la situación que está viviendo el país. Ya, bueno, una de las formas de construir este informe es a través de los testimonios, porque queríamos superar solamente el hecho de entregar las cifras, queríamos ponerles nombre y ponerles cuerpo también a las violaciones a los derechos humanos. A continuación nos va a hablar Ana Vera sobre heridos. Ana Vera es de Surtina. Buenos días a todos y a todas. En este esfuerzo que hemos hecho como organizaciones de derechos humanos para visibilizar las violaciones a derechos que han existido en la represión a las protestas sociales que se dieron del 3 al 13 de octubre del 2019, hemos hecho un esfuerzo por recopilar lo sucedido en materia de derecho a la salud, heridos y lesiones a las personas. Lo primero que queremos decir es que ha habido una negación a la información, lo cual ya es una violación de derechos humanos, porque la información es pública, sobre todo cuando intenta visibilizar lo que pasa con los derechos humanos. Hemos solicitado de manera sistemática y cotidiana a hospitales, a centros de salud, información sobre heridos en las protestas, misma que nos ha sido negada. Esta información es pública porque no solicitamos información personal, no necesitábamos saber quiénes son las personas heridas, pero sí por qué estaban heridas, cuántas personas heridas habían y cuáles eran las situaciones en que estas personas habían llegado. Esta negación de información es una primera violación de derechos humanos que tiene que ver con ocultar una realidad efectiva de lo sucedido en este país y que en ese sentido es bastante grave porque no se permite visibilizar la dimensión de los delitos. Aún así, con esta, si quieren, ocultación de información, los organismos oficiales visibilizan alrededor de 1.300 heridos en las protestas sociales. Esto lo dice la Defensoría del Pueblo. Y igual el Ministerio del Interior habla más o menos de 1.047 heridos civiles en las protestas, lo cual nos muestra que efectivamente hubo un uso abusivo de la fuerza que repercutió en que haya varias personas heridas de gravedad, porque estos heridos reportados son los que llegaron a hospitales y era la gente que estaba herida de gravedad. Con los testimonios que hemos recopilado hemos podido verificar que hubieron usos inadecuados de estas armas que aparentemente son no lesivas, justamente para lesionar la integridad de la gente. A la gente se le disparó bombas lacrimógenas directo a la cara, al cuerpo y también perdigones. Tenemos documentados varios casos donde esto sucede y pone en riesgo la vida y la integridad de las personas. Muchas han perdido órganos vitales y otras están en riesgo de muerte. Quiero referirme concretamente a 3 casos que ejemplifican lo que estamos diciendo. El primer caso es el caso de Juan Alabo Lochava Tubón, que es un caso al que se ha referido también la Secretaría de Derechos Humanos, que es una persona que tiene como diagnóstico trauma craneal abierto grave por arma de fuego. Este diagnóstico nos lo dieron ayer en el hospital a nosotras conjuntamente con su familia, después de que nos lo habían negado durante todas las semanas que él estuvo internado. Nos lo dieron ayer después de las denuncias que hemos hecho de que no podemos acceder a la información ni siquiera con la familia.
que tiene todo el derecho de saber, aun cuando la Secretaría de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre este caso. Queremos decir que este es un caso muy grave donde se registra una grave violación de los derechos humanos del señor que tiene que investigarse, ¿no? Por otro lado, queremos denunciar el caso, por ejemplo, de SYPP, son siglas protegidas. Esta es una niña de 19 años, herida en la provincia de Cotopaxi. Le reventaron su clavícula, le rompieron, le fracturaron su clavícula y le fracturaron esta parte de la cara. Lo que pasó en el caso de SYPP es que ni siquiera ningún hospital público quiso recibir. Y esta es la otra forma en que se genera este subregistro. Hospitales públicos que se niegan a brindar atención a personas heridas por las protestas justamente para evitarse tener que reportar estos hechos que deben ser investigados penalmente por las autoridades, porque hay un uso abusivo de la fuerza para la represión. Esta niña de 19 años de edad ahora no puede trabajar, ha perdido varias piezas dentales y además su familia Yesa, que vive en una situación compleja y precarizada, ha tenido que pagar más de $4,000 para la atención en salud de ellas, porque los hospitales no la quisieron atender. El otro caso que quiero poner solamente como para dar este ejemplo es el caso de ALSS, otra niña de 15 años, que en Pintac fue herida en el ojo y lo perdió totalmente. A esta niña también estamos investigando qué fue lo que sucedió, las sospechas de un disparo directo de un perdigón en su ojo. Y estos son solo casos que ejemplifican lo sucedido en las protestas sociales y toda la represión que había. Finalmente, quiero rescatar que también hay graves afectaciones a la salud mental de la población por todo el contexto de represión y lo que implicó en materia de salud mental, la cantidad de bombas que se echaron, la forma en que se reprimió violentamente a manifestaciones absolutamente pacíficas, la forma en que se agredió a mujeres, a niños y a personas que estaban circulando en el espacio, incluso si no estaban participando en las manifestaciones, el estado, si quieren, de terror que se generó, ¿no? Al ir a las universidades a bombardear, han generado graves impactos también en la salud mental de las personas afectadas, que también denunciamos, porque la salud mental también es importante. Ayer hemos acompañado a la CIDH a varias personas que contaron su historia y que han manifestado tener síndrome de estrés postraumático como consecuencia de todo lo vivido y de la gran represión. Entonces, esta es una de las documentaciones que hemos hecho. A continuación tenemos a María Espinosa. Ella es de Amazon Frontline, es otra de las organizaciones que conforman esta alianza. Ella nos va a hablar sobre el uso penal para criminalizar y también varios casos específicos. Buenos días con todos, con todas. Gracias por asistir a esta convocatoria. Sobre el tema del uso abusivo del derecho penal, a nosotros nos parece que ha sido una constante desde el inicio de las manifestaciones y que sigue siendo una constante a día de hoy, porque se pretende o se ha pretendido por parte del Ejecutivo y por parte de la función punitiva del Estado hacer uso de este recurso para criminalizar y para penalizar el derecho a la protesta y a la exigibilidad. En ese sentido, las cifras que nos ha dado el Ministerio del Interior es de 1.330 personas aprehendidas, procesadas y o vinculadas durante los 11 días de la manifestación y las cifras de la Defensoría de 1.192. Aunque no haya, digamos, una cifra específica, porque como yo lo decía, Ana, se nos ha negado de manera sistemática el acceso a información, para nosotros estos números tan elevados de personas detenidas significan un proceso arbitrario y aleatorio de detenciones. Es importante también hacer hincapié en que al menos el 80% de ese universo de detenidos fue liberado, lo que significa entonces que no existieron elementos suficientes de convicción para que esas personas hayan sido aprehendidas, hayan sido privadas de la libertad y hayan sido puestas en manos de una autoridad. Del 20% restante que se mantienen o vinculadas a procesos de indagación o instrucción o privadas de libertad, queremos decir que en la mayoría de casos no existe una individualización de la responsabilidad penal por la cual están vinculadas. Nosotros en el informe hemos podido determinar que una constante durante todos los procesos de detención fue la construcción de partes colectivos, aunque las personas fueran detenidas por miembros diferentes de la Policía Nacional y en escenarios diferentes, es decir, cercanos geográficamente, pero finalmente en sitios distintos se construye un solo parte.
La construcción de un solo parte no permite determinar cuál es la responsabilidad real que X o Y persona tuvo en el cometimiento de un acto. Con lo cual, si no hay una responsabilidad individual, sobre esa persona no debería recaer ninguna pena. Sin embargo, siguen vinculadas a estos procesos, insisto, o de indagación o de instrucción. Y queremos llamar la atención sobre la situación de menores de edad. Hay a la fecha 6 menores de edad privados de libertad, entre ellos un menor de 14 años, todos acusados por el delito de terrorismo. Insistimos, sin que se haya individualizado sobre ninguno de los 6 menores de edad o adolescentes la responsabilidad penal. Y cuando además tanto la Corte Interamericana, el Sistema Interamericano y el Sistema Universal han hecho un llamado a los estados y de manera particular incluso al Estado ecuatoriano para que no se abuse de ese tipo penal de terrorismo, para que se evite el uso inadecuado de ese tipo penal que puede generar gravísimos daños sobre la vida, sobre la integridad, sobre el proyecto de las personas, pero que además es absolutamente difuso. Hincapié en que todas las personas que han sido aprehendidas se encontraban en un contexto de protesta social, es decir, se encontraban en el ejercicio de un derecho, por lo cual esa figura de terrorismo debería ser la última figura en ser utilizada por el Estado a efectos de sancionar o de perseguir una conducta que el Estado considera penalmente perseguible. Sobre los tipos penales, además del de terrorismo, los más comunes han sido ataque y resistencia, daño en bien ajeno e incitación a la discordia. Sobre estos tipos penales, las imputaciones se han hecho especialmente contra personas que han sido aprehendidas y han sido dispuestas o trasladadas a instalaciones no permitidas. Entiéndase, instalaciones policiales, instalaciones militares o incluso instalaciones petroleras, como lo ocurrido en el caso de la provincia de Sucumbíos. Una persona aprehendida debe ser inmediatamente puesta a manos de la autoridad competente y debe ser trasladada a unidad de flagrancia. En un porcentaje muy alto de casos no ocurrió así. Hubo de hecho un caso de un grupo de 72 personas que estuvieron más de 24 horas impedidas de acceder a autoridad judicial competente, con lo cual su detención se hace ilegal. Sin embargo, esas personas son procesadas y algunas de esas terminan vinculadas a procedimientos, insistimos, de indagación o de instrucción fiscal, aunque hayan recuperado su libertad. Nos preocupa adicionalmente que durante los procedimientos, una vez detenidas las personas, cuando aquellas no fueron incomunicadas, es decir, cuando fueron puestas en la unidad de flagrancia y los familiares y la sociedad y los defensores y defensoras sabíamos que estaban ahí, sin embargo se les impidió el acceso a abogados de su confianza. Y se impuso la defensa técnica en manos de abogados de la Defensoría Pública o de abogados que coordinaron actividades con la Defensoría Pública. Eso nos preocupa no por la calidad de la defensa, porque entendemos que los abogados de la Defensoría Pública hicieron el trabajo que les correspondía, sino por la negativa a que las personas tengan la libertad de elegir quién les representa. Tuvimos nosotros la posibilidad de asistir a audiencias donde el detenido tuvo 5 minutos antes de la audiencia para poder hablar con su abogado. Es decir, el abogado tuvo 5 minutos para preparar la defensa técnica, para conocer los hechos, para leer el parte policial y en efecto entonces para poder demostrar la presunción o el estado de inocencia de su defendido. Nos preocupa también que en el caso de colectivos indígenas, es decir, en el caso de hombres y mujeres de pueblos y nacionalidades, no se aplicaron criterios de interculturalidad. Hubo personas detenidas cuyo único idioma es su idioma materno, es decir, el quichua, el shuar, el ashuar, y en ningún momento contaron con intérpretes, con lo cual no se les dio la posibilidad de comprender lo que estaba ocurriendo en ese proceso de juzgamiento o en ese proceso en el que estaban resultando vinculados. Y nos resulta además preocupante también algunas de las medidas sustitutivas, es decir, personas que terminan vinculadas al proceso penal pero no privadas de libertad. Tenemos casos de hombres y mujeres de comunidades de la Amazonía o de comunidades de la Sierra que tienen la obligación de presentarse de manera quincenal ante un juez en la ciudad de Quito, con lo cual se está desconociendo de manera íntegra por parte de los operadores de justicia la realidad intercultural en las que viven estas comunidades y estas personas de manera particular. También denunciamos la existencia de un cerco policial en los alrededores de las unidades de flagrancia, especialmente en la unidad de flagrancia que está en la Avenida Patria, que impidió el acceso de defensores y defensoras de derechos humanos para el cumplimiento de sus actividades de acompañamiento, vigilancia y monitoreo.
también fuimos impedidos en algún momento de acceder a tomar contacto con los detenidos para registrar si estos habían sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o de tortura, y de manera particular en nuestro informe logramos registrar casos de tortura cometidos durante el momento de la aprehensión o durante el momento del traslado. Y un, patrón que hemos logrado establecer también es el de desapariciones temporales. Entiéndase, una persona que es aprehendida por la policía y que no es puesta en manos de autoridad competente y que por un lapso de 2 a 4 horas, que fueron más o menos los patrones que logramos establecer, le están dando vueltas por alguna zona de la ciudad o la mantienen aprehendida fuera de una instalación, insistimos, de flagrancia, y esa persona nunca es puesta en manos de autoridad competente, lo cual, de acuerdo a estándares internacionales, comprende desaparición temporal y comprende maltrato y tortura para esa persona. Sobre casos particulares, podríamos referirnos, por ejemplo, a una mujer de 45 años que indica estar saliendo de un domicilio sin estar participando en las protestas y haber sido aprehendida, golpeada y no puesta en manos de autoridad competente. Un hombre de 28 años que también insiste no haber estado participando de las protestas, haber estado saliendo del domicilio de su pareja y haber también sido aprehendido, golpeado, maltratado. Él sí, en cambio, puesto en manos de autoridad competente como parte de uno de estos partes colectivos y luego puesto en libertad porque en efecto no se logra demostrar su participación en ninguna actividad. Y uno de 19 años que en cambio dice sí haber estado participando en las manifestaciones, haber sido aprehendido y haber sido golpeado desde el momento de la aprehensión hasta el momento de ingreso. Y en ello señalar que un tema que nos preocupa es que cualquier persona que sea aprehendida, que sea detenida, debe ser reconocida por un médico legal, a efectos de que el médico legal dé cuenta si esa persona ha recibido golpes o en qué situación física ingresa a la detención. Nos hemos encontrado con que en la gran mayoría de esos exámenes médicos legales, pese a haber evidencias físicas externas de golpes, no se reflejan en ese examen. Con lo cual la mayoría de personas llegan a las audiencias en un estado, digamos, de integridad, cuando realmente lo que reflejan sus corporalidades y sus propios testimonios no es hecho. Eso, en términos generales, es lo que yo podría decir de lo que ocurrió, digamos, en el marco de las detenciones. Ahora nos preocupa lo que sigue ocurriendo y es una constante criminalización contra especialmente dirigentes del movimiento indígena. Consideramos que esa criminalización a través del uso del derecho penal, es decir, a través de la presentación de denuncias o de demandas, lo que busca es disuadirlos de que mantengan esa actividad de exigibilidad de derechos y esa agenda indígena de reclamaciones que están haciendo. Consideramos que además ese abuso del derecho penal también se está cometiendo contra personas que el Ejecutivo entiende como sus contradictores políticos o como personas que en algún momento colaboraron con el régimen gubernamental anterior, y nos preocupa que entonces ese derecho penal se esté convirtiendo en un acto abusivo y que no exista una independencia suficiente entre el Ejecutivo y el Poder Punitivo para garantizar el debido proceso y las libertades personales. A continuación tenemos a Mónica Vera, ella es de ENRED y nos va a hablar sobre las garantías jurisdiccionales. No te pases, por favor. Muchísimas gracias, buen día con todas y todos. Otro de los aspectos que hemos detectado y que se pudo evidenciar fue la vulneración a las garantías jurisdiccionales constitucionales garantizadas en la propia Constitución, valga la redundancia. En ese sentido, desde que se iniciaron las protestas hasta que se culminaron, no se pudo tener un verdadero acceso a la justicia en estas vías. Es así que a pesar de los diferentes escenarios que se presentaron, como fue la detención de 73 personas dentro de la asamblea y que fueron trasladadas a un cuartel policial, como es el caso del cuartel del sector de Puzuquí, habían transcurrido más de 24 horas de su detención y no se estaba llevando a cabo la audiencia pertinente. En ese sentido, desde la Alianza, las diferentes organizaciones que conformamos, intentamos interponer
un habeas corpus, porque ya habían transcurrido más de 24 horas. Sin embargo, este fue negado, mejor dicho, no fue recibido, que nos parece mucho peor a que se lo niegue, porque finalmente el negar es que ya ingresó. En este caso, la jueza no permitió ni su ingreso. Un escenario muy similar fue lo que sucedió la noche anterior, en la madrugada del 8 de octubre, cuando compañeras que conforman parte también de la alianza y que forman parte de las organizaciones de derechos humanos, intentaron también interponer otro habeas corpus en la unidad de flagrancia de la Fiscalía de la 9 de octubre y sin embargo también les fue negado. En este caso, además, existió una vulneración a las defensoras que estuvieron presentes, ya que fueron detenidas temporalmente también en el ascensor y no les permitieron ir a los espacios pertinentes para interponer el habeas corpus que se estaba. En ese caso tenemos a 2 víctimas, por lo tanto, como defensoras, que no se les permitió ejercer su derecho como abogadas, pero además se puso una vulneración constante su situación de defensoras de derechos humanos. En este caso nos referimos a la compañera abogada Silvia Bonilla y a la compañera abogada Michelle Erazo. De igual manera, se intentó interponer medidas cautelares con la finalidad de detener las vulneraciones que se nos estaban presentando y que se iban a presentar. También fueron negadas estas medidas. En un caso fueron aceptadas y sin embargo recién el día lunes se tuvo la audiencia y fue totalmente extratemporal esta audiencia, ya que había de una u otra manera pasado el momento más crítico, a pesar que todavía consideramos que existe el mismo hecho de mantenerse en un estado de excepción y que no se haya levantado hasta la fecha, pone en riesgo la situación de las personas. Otro de los puntos también que es importante señalar y que vale recalcar es que el día 9 de octubre, en la tarde, después de haber exigido en 2 espacios que se pueden ingresar los habeas corpus, el Consejo de la Judicatura emite un comunicado vía Twitter y mediante sus redes sociales en el cual señala que se habilita el ingreso de habeas corpus a través de las unidades habilitadas, lo que demuestra que realmente sí hubo y existió una suspensión de las garantías jurisdiccionales. Eso lleva a una vulneración de derechos dentro del territorio ecuatoriano, de no permitir un verdadero acceso a la justicia de las personas que estaban siendo vulneradas sus derechos, pero además ha puesto en un constante riesgo y vulneración a las defensoras y defensores de derechos humanos y de igual manera a las organizaciones que de una u otra manera estamos frente a la situación de vulneración. Bien, a continuación tenemos a Fernanda Poveda, ella nos va a hablar sobre las muertes. Muy buenos días con todos y con todas, muchísimas gracias por su presencia. Si bien es cierto, a partir del 3 de octubre en que empiezan las movilizaciones hemos visto varias vulneraciones en contra del derecho a la integridad personal, tanto física como psicológica, esto ha decantado también en una grave vulneración al derecho a la vida. Es así que dentro de la investigación que ha realizado esta alianza, como ya lo han manifestado mis compañeras, pudimos determinar que 8 personas han perdido su vida. Estos son Raúl Chilpe, Silvia Marlene Mera, Marco Humberto Otto Rivera, José Daniel Chaluisa Cusco, Segundo Inocencio Tucumbi Vega, Abelardo Vega Caizaguano, Edison Eduardo Mosquera Amagua y Gabriel Antonio Angulo Bono. Adicional a ello, cabe manifestar que ayer, 29 de octubre, la CONAIE informa que una persona también ha perdido la vida. Esta es Edgar Yucaila. Si bien es cierto, he nombrado algunas personas, pero a manera de ejemplificar, quisiera referirme particularmente al caso de San Roque y al caso del compañero Segundo Inocencio Tucumbi. Sobre el caso de San Roque, las redes sociales reportaron ciudadanos a través de sus videos que esta circunstancia sucede por una persecución policial en la cual quedan atrapados en el puente y las personas caen.
nosotros tomamos contacto con las familias quienes rindieron su testimonio y es por esto que es necesario visibilizar las realidades de la gente. Es una familia empobrecida, él era el único sustento de su casa, él trabajaba como cargador ya varios años en el sector de San Roque, tienen 10 hijos, niños pequeños, niños que no tienen acceso a la educación de manera temporal, su familia les está ayudando y reciben también apoyo por parte de otras personas. Respecto de este caso, lo que nos manifestaba la familia es que es bastante extraña la forma en la que él muere, el momento en el que llega al hospital y también la manera en la que se les ocultó la información al respecto. De la autopsia médico-legal se puede desprender que él tiene una fractura en su mano. Y uno de los familiares determina que, si bien es cierto, hubo esta persecución, pero que un policía le habría golpeado en su mano con el tolete, situación que provoca su caída. Sobre el compañero segundo, Inocencio Tucumbi, también tuvimos contacto con su familia y el contexto de la protesta que se desarrolla y la visión que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas al respecto es totalmente distinta. Él estaba descansando, sin embargo, al ver que su familia estaba luchando en las calles, él decide salir a acompañarles y es violentado por parte de la policía y a consecuencia de ello se provoca su muerte. Hay que hacer puntualizaciones exactas respecto del uso de la fuerza que se ejecutó en estas jornadas violentas. Si bien es cierto, ha sido reiterativo el discurso en decir que se usó un uso racional de fuerza disuasiva. Cabe destacar que la fuerza disuasiva mal empleada, inobservando los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad, evidentemente decantan en una fuerza letal. Sumado a ello también hay que determinar que las heridas que tienen estas personas no son heridas aleatorias, son en su cabeza y en órganos vitales. Por tanto, evadir esta responsabilidad o denominarla como accidental es totalmente errado. Técnicamente las muertes se pueden determinar como naturales y violentas, y eso es también a lo que nosotros hemos apelado durante todo este acompañamiento que hemos realizado, porque si bien es cierto, las autopsias médico-legales que se han realizado, muchas de ellas no determinaban esta causal, y creo que esto también se ha presentado para algún tipo de tergiversación, porque como manifiesto pueden ser naturales o violentas. Adicional a ello también, como alianza nos preocupa que si bien es cierto hemos denunciado que presuntamente pueden estar involucrados miembros, sea de la policía o sean militares, los organismos que tienen que ejercer esta investigación deben ser personal civil distinto a estas fuerzas del orden, porque ha sido ya clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión en varios pronunciamientos respecto de los estándares que se deben seguir en este tipo de investigaciones. También cabe manifestar que el Código Orgánico Integral Penal, desde el momento de su reforma en el 2014, agrega graves violaciones a derechos humanos dentro de sus tipos penales. Así tenemos en el 85 la ejecución extrajudicial. Por tanto, es un deber del Estado investigar de manera irrestricta y aplicando el debido proceso a todos estos casos que nosotros hemos denunciado. El debido proceso debe ser analizado de manera general, en todos sus contextos, con todas sus garantías, para que sea en efecto la verdad procesal que salga a la luz. Eso es lo que nos interesa como alianza y también como ciudadanos, porque la verdad no solamente es un derecho de las familias o un derecho individual, sino también es un derecho colectivo al cual todos y todas debemos apelar. A continuación vamos a tener el testimonio de Laura Carrión. Primero que todo, yo quisiera también, a nombre de la Alianza, Laura, solidarizarme contigo y agradecerte por tu presencia y por la valentía de mostrar tu rostro, de mostrar tu nombre y de contar tu historia en un contexto como en el que estamos ahora, que se ha querido visibilizar a las víctimas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Carrión, tengo 33 años, soy quiteña y soy artista. Yo participé como voluntaria en la cocina del Centro Cultural Púcara, que es bajo el puente de la Yaguachi.
Estuvimos cocinando para los compañeros y compañeras indígenas que venían a manifestarse pacíficamente desde todos los lugares del Ecuador. Uno de los días que estuvimos cocinando, ahí, la policía comenzó a disparar muchas bombas lacrimógenas, las cuales también nos las dispararon dentro del centro cultural, por lo que empezamos a ahogarnos con el olor. Aparte de eso, también se encontraban disparando balas, las cuales eran o perdigones o balas de goma. Y pude ver desde la ventana también cómo herían con ellas a los manifestantes. Cada vez que intentábamos evacuar el centro cultural, porque nos estábamos ahogando, la policía seguía disparando, entonces no podíamos salir hasta que una brigada médica nos ayudó a evacuar. Al día siguiente trasladaron la cocina de la Bucará a la Universidad Salesiana, donde continuamos cocinando. Y uno de esos días también la policía disparó gases lacrimógenos, los cuales nos ahogaron dentro de la Universidad Salesiana, siendo que se trataba de un lugar de paz. Luego el viernes 11 mandamos la comida en una olla muy grande, la cual fue en una camioneta. Entonces nosotros fuimos a ver al Parque del Arbolito que la comida no se haya regado y que hayan comido todas las personas. Además queríamos saber cómo se encontraban los manifestantes, pues sabíamos sobre la agresión de la policía. A eso de las 5:40, 5:45, yo me encontré en la 12 de octubre, Itarqui, a media cuadra del puente de la Yaguachi, desde donde los policías se encontraban disparando las bombas. En ese momento volvieron a disparar estas balas. Uno de los policías que disparó desde arriba del puente de la Yaguachi me disparó a la cara. Yo viré la cabeza, razón por la cual me dio aquí en esta parte izquierda de la cabeza. Ocasionó una fractura de 5 centímetros cuadrados en mi cráneo, un sangrado y un hematoma muy grande en mi cerebro, el cual me provoca mucho dolor. Está roto también un hueso de mi oído, se dañó mi oreja. Un sangrado interno en el oído también, el cual me provoca un tapón que me molesta mucho. Casi no escucho con el oído izquierdo. Escucho un pito muy fuerte, el cual me ocasiona más dolor. Este fuerte balazo que recibí en la cabeza hizo que yo cayera inconsciente de nuca. Entonces en ese momento también se me hicieron más hematomas y coágulos en la parte de atrás de la cabeza. Y esto hizo que mi cerebro se afecte más. Las membranas del centro del cerebro que transportan el gusto y el olfato se desprendieron, razón por la cual perdí la mayoría de sabores y casi todos los olores. Lo único que puedo oler es el alcohol porque es transportado por otro nervio al cual no se ve afectado. No puedo oler absolutamente nada más. Tengo mucho dolor en la cabeza, mucho mareo, perdí el equilibrio. Esto ha afectado a mi salud y a mi calidad de vida, y esta condición médica no me está permitiendo que yo trabaje. Yo soy madre soltera de 4 niños, mantengo yo sola a 3 de ellos y también doy de comer a mi papá de la tercera edad que vive conmigo y no tiene trabajo. Entonces esto no solo me está afectando a mí, sino también a mi familia. Y fue esta agresión tan violenta y con estas armas que no solo son de represión, son armas de fuego. Fue por parte de la policía y fue mandado por el Estado, y creo que es por algo que el Estado debería remunerarnos a todas las personas que fuimos afectadas, a todas las familias de los muertos y a las familias de los heridos también. Para finalizar, tenemos la presentación de Vivian Hidrogo, es la compañera de Idea Dignidad, y ella nos va a dar unas conclusiones del informe y de la situación vivida durante el paro. Primero, buenos días a todas y todos, y muchas gracias, Laura, por tu testimonio valiente y por tu testimonio honesto. Muchas gracias.
Antes de empezar a las conclusiones y las recomendaciones, que es la parte de la que yo voy a hablar, creo indispensable referirme a la validación del estado de emergencia, del estado de excepción por parte de la Corte Constitucional. Nosotros detectamos que en el momento en que el Estado declaró estado de excepción, esto es el 3 de octubre, las justificaciones que tenía el Estado para declarar un estado de excepción se referían a, textualmente, movilizaciones, paralizaciones, la posibilidad de llamado a más protestas. Se refería a hechos que no constituyen grave conmoción interna a nuestro juicio. La Corte Constitucional el 7 de octubre da un dictamen favorable al Estado ecuatoriano en relación con el estado de excepción y declara la constitucionalidad del mismo, teniendo ya los informes que presentó la Defensoría del Pueblo sobre violaciones de derechos humanos que se presentaron en ese momento, que ya se habían producido en esos días, en esos 4 días, tenía la Corte Constitucional con ella, también el amicus curiae que presentaron la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, no tomó una audiencia pública como podía haberlo hecho, para escuchar qué es lo que estaba pasando, y sin embargo afirmó la constitucionalidad de este decreto, primer decreto de excepción. En ese decreto de excepción, si ustedes pueden leer, se utiliza en pie de página como justificaciones hechos producidos el 4, el 5 y el 6 de octubre. Nos llama la atención que la Corte Constitucional haya justificado un estado de excepción producido el 3 de octubre con hechos que se produjeron después, el 4, el 5 y el 6 de octubre. Hacemos llamado a eso porque realmente nos sentimos desprotegidos también por la Corte Constitucional. Ahora sí, voy a hablar de las conclusiones y de las recomendaciones. La primera conclusión que nosotros queremos resaltar es que no desconocemos que existieron actos de violencia cometidos por particulares. Desde un punto de vista, entendemos el dolor que pudo haber producido eso en muchas personas, y frente a ello recalcamos las obligaciones del Estado de investigar y sancionar ese tipo de conductas, siempre enmarcadas en el debido proceso y siempre enmarcadas en el cumplimiento de todos los derechos humanos a los cuales el Estado se ha comprometido a cumplir. Consideramos que estos actos de violencia cometidos por particulares no han sido, no demuestran lo que sucedió en realidad. Las marchas en su mayoría fueron pacíficas, los hechos vandálicos a nuestro juicio han sido aislados y no se puede justificar la inmensa represión del Estado por esos hechos aislados de vandalismo, que como decimos, consideramos que es el Estado quien tiene la obligación de proteger los derechos de todas y todos. Segundo, necesitamos señalar, como ustedes han escuchado, las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes estatales. Estas obligaciones del Estado, como ustedes, que el Estado ha asumido varias obligaciones del Estado, y frente a estas violaciones que hemos nosotros podido resaltar, violaciones al derecho a la vida, violaciones al derecho a la integridad, violaciones al derecho a la integridad humana, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger y ahora reparar integralmente a todas las víctimas de esta situación. No podemos nosotros tampoco obviar que este conflicto social se produjo por las políticas económicas y sociales asumidas por el gobierno.
Consideramos que la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional se hizo sin cumplir con lo que establece la Constitución. Consideramos que estas reformas significan una vulneración a los derechos económicos, sociales y culturales y por lo tanto la población amparada en el artículo 98 de la Constitución tenía el derecho a protestar por esa vulneración de derechos económicos, sociales y culturales que estaba sintiendo. Y frente a esta protesta, nosotros relevamos y concluimos que el Estado utilizó de la fuerza de manera excesiva, desproporcionada y violenta en contra de los manifestantes pacíficos, justificando este actuar en aislados episodios vandálicos. Recalcamos los graves vulneraciones a la dignidad, a la vida y a la integridad en relación con otros derechos humanos, como se ha visto aquí, a la salud, al trabajo, a la educación, a la libertad. El uso de armas que hemos nosotros podido relevar, por ejemplo, bombas lacrimógenas, perdigones, disparados a muy cerca distancia de las personas, dan a nuestro entender cuenta de la manera letal en que habrían sido utilizadas. Asimismo, nosotras, como ustedes pudieron, nuestras organizaciones denunciamos y concluimos en que no hubo acceso a la justicia. No hemos tenido acceso a la información y ahora, en este momento, lo que nosotros necesitamos es que el Estado cumpla con sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar integralmente a las víctimas. Como recomendaciones, pedimos a los organismos internacionales que tomen nota de lo que han visto y han detectado en el país en relación con las vulneraciones de derechos que hemos tenido, que hagan un seguimiento de los procesos que se han instaurado en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, que tome en cuenta también la CIDH, el informe del año pasado, donde ya da cuenta esa misma de la criminalización del uso indebido de tipos penales para criminalizar a los defensores de derechos humanos. Al Estado, ¿qué le pedimos nosotras al Estado? Al Estado le pedimos un diálogo transparente y en igualdad de condiciones con todos los sectores sociales. Le pedimos garantías de que su investigación, juzgamiento y sanción por las graves denuncias de violaciones a derechos humanos se realicen y que los investigadores no formen parte de los cuerpos militares y policiales. Pedimos nuevamente que se repare a las víctimas integralmente. Pedimos que se capacite y que las fuerzas policiales y militares se capaciten en el uso de la fuerza en base a los principios y a la normativa internacional que está ya aprobada por las Naciones Unidas desde 1990. Que apliquen estrictamente los principios de uso progresivo de la fuerza. Nos preocupa muchísimo las denuncias que hemos recibido de intimidación y amenazas tanto a familiares y a víctimas que se han atrevido a denunciar. Por lo tanto, pedimos al Estado que garantice la salud, la vida y la integridad de estas víctimas que se han atrevido a denunciar y que no las criminalice, ni las intimide, ni las amenace, ni las hostigue. Pedimos que se garantice el derecho a la resistencia reconocido en la Constitución y eso significa, entre otras cosas,
no abstenerse de criminalizar, hostigar, estigmatizar a quienes han ejercido este derecho de manera pacífica. Demandamos al Estado que garantice el derecho de todas y todos, de todas las personas, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Eso pedimos al Estado. Muchas gracias. Bueno, aquí acaba la rueda de prensa, pero tenemos un espacio para los medios. Les pido que me digan que cuando